Hola a todos, todas y todes. Hoy comenzamos, o esta semana comenzamos a desarrollar nuestra primera parte de la unidad 2 de esta materia y que vamos a trabajar centralmente en una introducción a los derechos humanos. Es una semana interesante para volver sobre ellos, ¿no? Después de lo acontecido el día jueves, y ustedes habrán recibido a través del aula virtual y hemos publicado por nuestra página de Facebook nuestra declaración desde la Cátedra de Género y Derechos Humanos de la sede San Salvador de Jujuy y la sede Tilcara, donde repudiamos enérgicamente lo sucedido con este atentado de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Estamos consternadas y creemos oportuna también de lo que justamente trabajamos en esta cátedra, pararnos, ¿no? Desde este lugar de crítica hacia estos hechos y hacia los discursos que se establecen, que se impulsan desde determinados sectores en relación a este hecho y que hemos escuchado durante muchos años en la Argentina sobre los derechos humanos, ¿no? Así que valga como introducción también lo que vamos a ver hoy, ¿no? Estar más atentos y atentas. Esta es una invitación a trabajar sobre estos conceptos, ¿no? Que a veces circulan mucho, ¿no? Pero no están vaciados, se encuentran vaciados de sentido, de contenido. Así que en esta unidad vamos a trabajar sobre la introducción a los derechos humanos. Vamos a empezar definiendo qué son los derechos humanos. Vamos a ver y vamos a tomar, ustedes van a tener para leer un texto de Rosana Camacho que trabaja sobre estas ideas y recupera sistemáticamente sobre los derechos humanos. Y vamos a ver que un derecho es la facultad, una aptitud, un poder que tiene alguien de hacer algo o de no hacerlo de manera legítima. El adjetivo humano, por eso traemos derechos humanos, hace referencia que es propio de cada ser humano, ¿no? Humana, vamos a ver por qué más adelante le vamos a agregar humano, humana, humanes. Los derechos humanos, nos dice Facio, son aquellos que todo ser humano posee y que tiene el derecho de disfrutar simplemente por su condición de ser humano. Durante la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de 1993, los estados reafirmaron, mediante la Declaración de Viena, que estos derechos nacen con la persona y que su protección es responsabilidad de todo Estado, ¿no? Entonces, esto que aparece vaciado en algunos medios de comunicación, nosotros le vamos a poner contenido y es esto que todos los seres humanos, que todas y todos poseemos por simplemente ser, por tener nuestra condición de seres humanos. Los derechos humanos vamos a ver que tienen dos vertientes. Una ligada a las luchas en distintos contextos históricos y geográficos que han mantenido y mantienen los pueblos y comunidades por el reconocimiento y el respeto de su dignidad. Y por otro lado, procesos de reconocimiento por parte de los estados y la comunidad internacional de las personas y grupos de personas como sujetos de derechos. Entonces, vamos a ver que estas dos cuestiones se van relacionando, articulando dialécticamente. Los derechos humanos son garantías jurídicas que protegen a las personas y grupos de personas contra los actos de los gobiernos que lesionan libertades fundamentales y a la dignidad humana. Las normas de derechos humanos
obligan a los gobiernos a hacer determinadas cosas y les impiden hacer otras. ¿No? Es interesante pensar en estas garantías, ¿no? ¿Qué es garantía? Es lo que nos resguarda, es un resguardo jurídico que nos van a proteger a cada uno, a cada una y a grupos de personas que vamos a ver también en relación a cómo se van conformando en lo colectivo, en las colectivas y centralmente es una garantía contra los actos de los gobiernos, ¿no? No es de persona a persona, sino de los gobiernos. ¿Cuáles son las principales características de los derechos humanos? Una de ellas es que son universales, significa que son para todos y todas, no importa el origen social, el origen geográfico, ¿no? Sino que es para todos, todas y todes. Son integrales, interdependientes e indivisibles. Integrales significa que abarcan diversas dimensiones de la persona, interdependiente que entre ellos dependen el cumplimiento de los mismos, e indivisibles que no se pueden dividir. No me toca a mí unos derechos y le toca a otro, otra, otros derechos, ¿no? Sino que no se pueden dividir. No son transferibles ni renunciables. Yo no puedo transferir mi derecho a otro o a otra persona, ni a mi mamá, ni a mi hijo, hija, hije, ¿no? Y tampoco puedo renunciar, por lo tanto. Yo no renuncio a mis derechos para transferirle a otro. No terminan. No es que tienen fecha de caducidad y terminan a los 18 años, a los 25 años. Generan deberes y responsabilidades, eso sí nos enseñan. Su protección es nacional e internacional, ¿no? O sea que no solo podemos acudir a los derechos cuando estamos en nuestro país, sino que también si es que traspasamos fronteras. Por lo tanto, su protección es nacional e internacional. Son jurídicamente exigibles, o sea que nosotros y nosotras podemos exigir jurídicamente, y hay una característica que es muy interesante, que es que son dinámicos y progresivos, ¿no? O sea que no son estáticos, sino que progresan a medida que nosotros, nosotras, nosotres como sociedad también vamos avanzando y progresando en algún sentido, por lo tanto, vamos demandando estos derechos acorde a nuestro contexto, a nuestra historia. Los derechos humanos tienen una dimensión específica. Una de ellas es ser sujeto, es tener la titularidad del derecho. Nosotros somos titulares de derecho. Está el objeto del derecho y la garantía de exigibilidad. Entonces, está sistematizada con estas dimensiones. Tenemos como una de unos antecedentes en relación a la humanidad y esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Seguramente ustedes lo deben haber visto en la secundaria o en la primaria incluso también, en ciencias sociales, en la secundaria, si tuvieron alguna materia vinculada a educación cívica, instrucción cívica, ciudadanía, ¿no? Toda esta área que trabaja acerca de los derechos humanos. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos son los que establecen los derechos fundamentales de todas las personas. Está el derecho a la igualdad, el derecho a la vida y a la seguridad personal de todos y todas, derecho a que las personas no seamos maltratadas, torturadas, ni a sufrir tratos crueles, ni humillaciones, ni en nuestra familia, ni en la calle, ni en nuestro trabajo.
¿no? Fíjense estos derechos que vamos nombrando y que se vinculan con estos sucesos que se llevaron a cabo en la Argentina la semana pasada. Tenemos derecho a expresarnos libremente, dentro y fuera de mi casa, derecho a la protección de la vida privada, de la familia y de la casa, derecho a circular libremente por el país, al entrar y salir de este y a movilizarnos con libertad dentro y fuera de nuestras casas y en la calle. No, fíjense cómo vamos tratando de mirar en lo cotidiano, pero también esto que se aleja un poquito más, ¿no? Puedo circular el país, me puedo mover de una provincia a otra, puedo salir del país, puedo volver al país. Derecho a la propiedad, es decir, que seamos dueños y dueñas de la tierra, de la casa, de un negocio. Derecho a la libertad de reunión y asociación, es decir, de formar y pertenecer a grupos y organizaciones y de participar en reuniones. Esto es interesante mirarlo en la provincia, ¿no? Cuánto se ha intentado intervenir en nuestros sindicatos, en el caso de provincia, ¿no? Como cada vez es mucho más difícil sostener estos espacios por la creciente intervención del Estado provincial, ¿no? Derecho de todas las personas a votar en las elecciones y a ser elegidas en cargos públicos, derecho a la salud, la educación, la recreación y la seguridad social, derecho a un empleo en condiciones dignas y con un salario justo. Fíjense que todos estos derechos nos habilitan a nosotros y nosotras a iniciar nuestros reclamos. Cuando estos derechos y otros son violados o irrespetados, la calidad de vida de las personas se ve afectada y disminuyen sus posibilidades de vivir con dignidad, es decir, de ser tratadas con respeto, de que sus necesidades básicas sean atendidas y de tener oportunidades para crecer y ser felices. O sea, fíjense que no es un tema menor, ¿no? Eh, la violación a los derechos humanos nos afectan, nos afectan. ¿Por qué? Porque atentan contra nuestra dignidad. Por eso es importante también en esta unidad o en este proceso de reconocimiento de las definiciones y conceptualizaciones de los derechos humanos, entender que también son las violaciones a los derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos, y tomamos este fragmento del Manual de Capacitación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, nos dicen que comprenden las transgresiones gubernamentales de derechos garantizados por normas nacionales, regionales o internacionales sobre los derechos humanos y los actos u omisiones directamente imputables al Estado que suponen el incumplimiento de obligaciones jurídicas derivadas de normas sobre los derechos humanos. Entonces, se produce una violación cuando una ley, política o práctica infringe o desconoce deliberadamente obligaciones que corresponden al Estado o este no alcanza el nivel de conducta o de resultados que se requiere. También ocurren violaciones de derechos humanos cuando un Estado retira o elimina protecciones existentes de los derechos humanos. Entonces, aquí hay que contextualizar que cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de aquellas acciones u omisiones que se dan desde el gobierno, desde el Estado, que no respondan, digamos, o que no garantice las normas nacionales, internacionales o regionales. ¿Qué tipo de instrumentos existen vinculados a los derechos humanos? Por un lado tenemos las declaraciones,
los pactos o convenciones y protocolos facultativos. Ustedes van a ver que les vamos a compartir y tienen en la bibliografía y se van a dar cuenta por el título, ¿no? Incluso muchas de esas normativas tienen ya en el título alguno de estos tres tipos. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos es una declaración. Los pactos o convenciones, vamos a ver dos sobre todo, y los protocolos facultativos, que algunas hacen referencia a estas convenciones. Un pacto o una convención hace referencia a un acuerdo internacional entre dos o más países. Generalmente la Constitución le otorga un rango superior o igual a las leyes nacionales. Garantiza derechos específicos a las personas, reconoce el valor de esos derechos en el ámbito internacional, establece obligaciones para los estados como la creación o reforma de leyes y políticas internas, contiene mecanismos para supervisar el cumplimiento de los derechos humanos y para que un país sea considerado Estado parte de una convención, debe ratificarla. Es decir, nuestro país puede participar en este pacto o en estas convenciones, firma, ¿no? Da un acuerdo sobre eso que se establece en relación a algún derecho, alguna temática o algún grupo que demanda algún derecho y lo firma, pero para que ese país sea Estado parte de ese pacto, de esa convención, cuando vuelve a nuestro país tiene que ratificarla. Las declaraciones son documentos que expresan la voluntad de los estados respecto de un determinado tema, pero no los comprometen necesariamente en acciones, ¿no? Que puedan ser reclamadas por las autoridades internacionales de aplicaciones. Es una diferencia entre las declaraciones y un pacto o una convención. ¿Qué son los protocolos facultativos? Son esos mecanismos jurídicos que se adjuntan a las convenciones o pactos, que no otorgan nuevos derechos, pero sí especifican aspectos de exigibilidad, mecanismos de control de aplicación del pacto o convención a la que están asociados y establecen formas de denuncias e informes paralelos producidos por personas u organizaciones de los estados. Es un mecanismo de ratificación y de denuncia en relación con la violación de los derechos humanos. Es facultativo, ¿por qué? Porque los estados no están obligados a ratificarlo o firmarlo, aunque hayan firmado la convención o pacto a la cual se adjunta este protocolo, ¿no? Pero es interesante en relación a que ya se establezcan junto con estas normas en las convenciones o pactos estos mecanismos, estas formas en las que se controla o se aplica este pacto hacia dentro de las naciones. Los derechos humanos se clasifican. ¿Qué significa? Que están organizados por categorías. Vamos a ver que una primera clasificación, una primera categoría son los derechos civiles y políticos. Estos son los más antiguos, comprenden las libertades individuales fundamentales, imponen al Estado el deber de ser respetado siempre, salvo que en cada constitución estén especificadas las excepciones. ¿Quiénes son los sujetos titulares de estos derechos? Son todo ser humano, a eso se refieren los derechos civiles, y todo ciudadano, ciudadana, ciudadane serían los derechos políticos.
¿A quién corresponde su reclamo? Corresponde al propio individuo. Los derechos económicos, sociales y culturales, que se abrevian con esta sigla DES, se originan en la década de 1950 y 1960 y se producen a partir del empoderamiento de trabajadores, trabajadoras y otros actores sociales, otras actoras sociales, en contexto de revoluciones triunfantes, ¿no? Principios del siglo XX y procesos posteriores a la descolonización. Están vinculados al valor de la igualdad. Están enunciados principalmente en el pacto, fíjense que este es un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas de 1966. Nosotras no le ponemos esta fecha para que ustedes se las aprendan de memoria, sino para que miren, ¿no? Para que nos dé una idea cuántos años pasan entre uno y otro, ¿no? Como la Declaración de los Derechos Humanos, vimos que es 1948, y este pacto internacional en 1966, ¿no? 20 años después aproximadamente. En este pacto se amplía la esfera de responsabilidad del Estado e imponen un deber hacer positivo por parte de la acción, por parte del Estado, perdón, que quería hacer referencia a la acción, esto del poder hacer. ¿Qué se puede hacer? Y está vinculado con la satisfacción de necesidades y la prestación de servicios. Su titular es el individuo en comunidad que se asocia para su defensa. Su reclamo está condicionado a las posibilidades económicas del país, por eso puede ser mediato o indirecto, ¿no? Este del mediato puede ser a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, pero está muy vinculado, condicionado a las posibilidades que el país tenga en relación a estos derechos. El derecho de los pueblos se refiere a tres tipos de bienes fundamentales que podemos englobar en paz, desarrollo y medio ambiente. Estos tres tipos de bienes fundamentales están vinculados al valor de la solidaridad y se aplican a grupos imprecisos, pero que pueden ser específicos, naciones o a las relaciones de las naciones entre sí. Entonces, un ejemplo puede ser en este tipo de derecho los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las y les consumidores, consumidoras, los derechos a un ambiente sano, a la libre determinación de los pueblos, a que cada país elija su forma de gobierno, que a una nación no agreda a otra, ¿no? Etcétera. Cuando hablamos de derechos humanos, y hemos visto hasta ahora que está redactado y narrado en masculino, vamos a ver que en 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, va a aparecer esta demanda, ¿no? Demanda de que las mujeres también tenemos derechos y somos también titulares de derechos humanos, ¿no? Vamos a ver que se produce una demanda específica en relación a esto que se proponía como una mirada universal de los derechos humanos y que lo que va a aportar en relación a cuando decimos los derechos humanos también son de las mujeres, vamos a aportar en el sentido de que se reformule el sujeto de derecho, ¿no? Porque les vamos a cuestionar la noción de sujeto de derecho que ubica al hombre como, y el hombre no cualquier hombre, sino el varón universal,
y el varón occidental como parámetro de lo humano, sin tomar en cuenta a las mujeres e invisibilizando la diversidad que compone la humanidad. Este abordaje que resulta del aporte de las mujeres a la teoría de los derechos humanos como indivisibles e integrales, tanto en relación con el concepto como su aplicación, poniendo en escena derechos que no solo se articulan en el espacio público, sino que son vividos en diferentes planos de la vida cotidiana, e insistiendo en la idea de que los derechos son un todo y deben ser respetados como tales. La ampliación del alcance de los derechos humanos, que promueve una cultura de derechos basado en la idea de que además de la aprobación de pactos y tratados, es necesario que se trabaje en la socialización de todos, todas las y los y les integrantes de la sociedad, con el fin de crear una cultura cuyo centro sea la valoración y el respeto de hombres y mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. De aquí es que vamos a centralizar en estos aportes de las mujeres en relación a los derechos humanos, es que desnuda esta visión androcéntrica, ¿no? Ya nos había aparecido esta palabra en las unidades anteriores, y que tiene que ver con qué, con poner al varón en el centro. El centro es varón y las demás y los demás giramos en torno a ello, ¿no? La centralidad está puesta ahí. Esta visión androcéntrica nos excluyen a las mujeres y no tomaron en cuenta nuestras circunstancias específicas, ni se consideraron que las violaciones a sus derechos son violaciones de los derechos humanos. ¿Cuáles son los principales instrumentos internacionales de los derechos humanos con perspectiva de género? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida por sus siglas en inglés CEDAW, que es sancionada en 1979 y tiene su protocolo facultativo aprobado en 1999, 20 años después. Otro instrumento, bueno, este protocolo ustedes lo van a tener como bibliografía, que centralmente trabaja acerca de las definiciones y conceptualizaciones y los ámbitos en cuales las mujeres son discriminadas, ¿no? Va detallando cuáles son los derechos que tenemos las mujeres en distintos ámbitos y qué actividades podemos y debemos desarrollarnos. En 1994 tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que se llama Convención Belén do Pará, donde centralmente se va a abordar la cuestión de las violencias que sufrimos las mujeres, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante dentro de esta misma unidad, ¿no? Y que es ratificada en la Argentina con su propia ley de erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Otro instrumento que es mucho más cercano en el tiempo, que es de el año 2006, son los principios de Yogyakarta, ¿no? Que es sobre la aplicación del derecho internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, que también vamos a ver que la Argentina ratifica también con normativa específica en relación a esto. Pero fíjense cómo las distintas demandas han podido ser no respondidas a través de estos instrumentos
a posterior de la Declaración de los Derechos Humanos. Vamos a ver, y ustedes van a hacer un trabajo acerca de eh, poder ver las semejanzas y las diferencias, ¿no? Entre estos instrumentos, sobre todo de la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que, como les decía recién, trabaja sobre el derecho a una vida libre de violencia, que no es la abordada en la CEDAW, ¿no? En la CEDAW centralmente su temática es la discriminación, y la Convención de Belém do Pará centralmente aborda las situaciones de violencias de las mujeres, afirmándose en este derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esperemos que esta breve introducción les sirva de marco para abordar los textos y para realizar las actividades que tenemos planteada para esta parte de la unidad 2.